Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buena jornada. Sean bienvenidos a nuestro nuevo encuentro en Derecho Privado 2 o Derecho Comercial 1. En esta oportunidad vamos a analizar a fondo el tema del establecimiento Hacienda Mercantil o como se lo conoce vulgarmente como Fondo de Comercio. Podrán ver ustedes en la pantalla, en el PowerPoint, lo que nos hemos propuesto para nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar exclusivamente del Fondo de Comercio, de sus elementos, de su composición y principalmente de la transferencia o procedimiento para transferir el Fondo de Comercio. Todo ello está regulado en una ley especial. Nos referimos a la Ley 11.867. Como vimos en encuentros anteriores, el Fondo de Comercio, Hacienda o Establecimiento Mercantil es uno de los factores o elementos de la empresa. Es un factor estático. Nos referíamos al Fondo de Comercio como el elemento objetivo porque está compuesto simplemente por objetos. Cuando definíamos el Fondo de Comercio, decíamos, y hoy refrendamos, que es el conjunto heterogéneo de bienes. ¿Por qué heterogéneo? Porque está compuesto por bienes tanto materiales como inmateriales. En su esencia, en su naturaleza, los bienes son distintos. Por eso lo de heterogéneo. Para estudiar el Fondo de Comercio, debemos imaginarnos un ejemplo gráfico que lo muestra la proyección y es un supermercado. Ustedes verán que en el supermercado tenemos los elementos, ni bien recorramos con nuestro carrito a través de sus góndolas, y qué decir a la hora de transferirlo, de venderlo, de cederlo. ¿Cómo es visto para la ley y para la contabilidad estos elementos del Fondo de Comercio? Estos elementos que componen una universalidad de hecho. Una universalidad de hecho porque individualmente tienen su existencia, pero se componen en el todo del Fondo de Comercio que va a ser jurídicamente tratado así para la cesión, para la transferencia. Podrán advertir entonces ustedes que en esta clase del Fondo de Comercio, primero vamos a ver el tema de los elementos. Por eso decimos que es el conjunto heterogéneo de bienes. Verán ustedes en la proyección materiales o inmateriales, es decir, que pueden ser apreciados por los sentidos, ocupan un lugar en el espacio, pues bien, son materiales. Pero si esos bienes son abstractos, son incorpóreos, entonces vamos a categorizarlo como inmateriales. Antes de comenzar a entrar al análisis del cuadro, recordemos entonces que estos elementos conforman un todo. La universalidad de hecho, como dijimos. Por eso, más adelante, diremos que la transferencia alude a un bloque, no a uno individualmente. Vamos a entrar entonces al análisis de los elementos materiales. Fíjense ustedes que en los elementos materiales corpóreos que ocupan lugar en el espacio, la ley nos indica dos: las instalaciones por un lado y por el otro lado las mercaderías, y agregamos también las materias primas. Pues bien, vamos a hablar ahora de estas instalaciones. En el gráfico ustedes pueden ver las instalaciones. Cuando hablamos de ellas nos referimos en un sentido estrictamente contable y en un sentido jurídico. Por la contabilidad e instalaciones entendemos todos aquellos bienes adheridos al establecimiento, todos aquellos bienes adheridos al Fondo de Comercio y que no lo podemos arrancar, so pena de que si lo arrancamos vamos a destruir el todo, la esencia. Esto estudiábamos en contabilidad por instalaciones. Mientras que la jurisprudencia, desde el punto de vista del derecho, agrega
en las instalaciones algunos bienes, porque la contabilidad entiende por instalaciones en el fondo de comercio los sistemas de electricidad, los sistemas de alarma, que funcionan adheridos a un fondo de comercio. Pero la jurisprudencia le agrega, además de los sistemas de electricidad, además de las instalaciones de la alarma, además de todo ello, le agrega las maquinarias, las instalaciones. Piénsese, y para ello tienen ustedes la imagen de las balanzas, los monitores, las góndolas, los exhibidores, las heladeras. Todo ello la jurisprudencia considera como instalaciones, y también las maquinarias. Por supuesto que ustedes, a partir de la contabilidad, saben las distinciones dentro de las instalaciones de lo que es una maquinaria respecto, ¿no es cierto?, de lo que es la instalación propiamente dicha o el equipamiento. La maquinaria está destinada directamente a la explotación del servicio, mientras que el equipamiento está destinado a la fase administrativa, indirectamente a lo que es la explotación del servicio. También podemos agregarle los muebles y útiles, y en alguna que otra jurisprudencia se habla de rodados. El segundo elemento material, y ustedes lo van a ver en la foto, son las mercaderías. Las mercaderías es el conjunto, lo podríamos denominar como un conjunto de objetos que ustedes en contabilidad lo entienden bajo el nombre de bienes de cambio. Es el famoso stock. Son bienes que están destinados a circular. Es decir, bienes que el negocio, el fondo de comercio lo ha adquirido para la intermediación, para luego comercializarlo. Estas son las mercaderías. Cuidado, no es de la esencia del fondo de comercio las mercaderías, porque podemos tener una empresa dedicada a la explotación de servicios. Imaginémonos una empresa de cadetería, una empresa de gestiones, imaginémonos una empresa que tenga contadores y abogados, no tiene mercaderías. Entonces, no es de la esencia, pero si el fondo de comercio se dedica a comercializar, entonces productos vamos a tener bienes de cambio. Las instalaciones, recordemos, por oposición, son denominadas bienes de uso. A la par de las mercaderías, en los elementos materiales, también podemos denominar nosotros materias primas. Las materias primas, a diferencia de las mercaderías, como su nombre lo indica, prima, materia primera, es aquel producto que habrá de transformarse en mercadería. Pues bien, nosotros ya tenemos entonces elementos corpóreos, elementos materiales, instalaciones, como verán ustedes en el gráfico, mercaderías y materias primas. Vamos ahora a analizar los elementos inmateriales, aquellos que no ocupan un lugar en el espacio, aquellos elementos incorpóreos, ¿no es cierto? Ustedes podrán observar la enumeración. Vamos a hablar primero de las patentes de invención. Las patentes de invención son tratadas y reconocidas en nuestra Constitución Nacional cuando constitucionalmente se amparan los derechos del inventor, y luego se sanciona la ley nacional que reconoce estos derechos del inventor, que ha sido modificada por sucesivas leyes y hoy está regida por la ley 25.589, la ley de las patentes de invención. Las patentes de invención, ¿no es cierto?, protegen o identifican un proceso inédito, producto de la invención del ser humano sobre un procedimiento industrial. La forma como se hace un producto es lo que se patenta como de uso exclusivo de su titular, aquel que está registrado. La patente, entonces, es el derecho que le concede la ley al titular, al inventor, para desarrollar el uso y la comercialización de procedimientos industriales. Desde luego, para que sea conocida por todos, esta patente se inscribe en un registro nacional y tiene la validez de 20 años, no es para toda la vida, 20 años no renovables. A partir del vencimiento de ese plazo, el bien patentado pasa al dominio público.
La misma ley trata de modelos, modelos de invención. A su vez se subdividen en modelos de utilidad y modelos y diseños industriales. Los modelos de utilidad no son inventos, son ciertas ideas de la impronta de un producto. Estos modelos de utilidad van a ser inscriptos también por 10 años, no renovables. Aquí el modelo no es utilizado para un procedimiento industrial ni para individualizar algunos productos, sino es la forma cómo se va a presentar el producto, cómo se va a presentar en cuanto a la imagen. Posteriormente tenemos los modelos y diseños industriales. Son distintos porque aquí sí un modelo industrial es tridimensional y el diseño industrial es bidimensional. Y a diferencia de los modelos de utilidad, la duración tienen 5 años renovables hasta 3 periodos en total. Es decir, nosotros podemos patentar un modelo o un diseño industrial hasta 15 años, en periodos de 5 años renovables. ¿Y las marcas? ¿Qué diferencia hay entre una patente, un modelo y una marca? La patente, ¿no es cierto?, es el derecho sobre el procedimiento industrial, la forma como se hace un producto. El modelo sobre cierta manera de presentarlo y la marca directamente es aquella impronta que identifica un producto para diferenciarlo de otro producto. Es la forma como diferenciamos un producto de otro. 2 o 3 mermeladas no son iguales, tienen marcas distintas. 2 o 3 bebidas con alcohol o sin alcohol también se distinguen por su marca. Generalmente es el conjunto de elementos que distinguen un producto, no solo su nombre, sino también colores, formatos. Después tenemos otro elemento inmaterial, el nombre comercial. El nombre comercial generalmente alude a la denominación de fantasía que tiene un fondo de comercio, un establecimiento, un negocio. Ese es el nombre comercial como nosotros lo conocemos. ¿Por qué decimos la mayoría de las veces lleva un nombre de fantasía? Porque a veces el nombre comercial puede coincidir con el nombre de la razón social, de la sociedad. Después tenemos las distinciones y honores. Ustedes aquí van a verlo, ¿no es cierto? En este gráfico hemos puesto para que ustedes vean, en el medio hay una especie de corazón, ahí van a ver unas determinadas marcas, el gráfico en la parte superior, donde simboliza un foco, es un invento, un modelo. Y volviendo a aquel gráfico, el nombre, la distinción y honores. En este gráfico van a ver ustedes el nombre comercial del supermercado, Supercentre, tal, en este caso Walmart o Jumbo, Cencosud, pero les decía que la distinción y honor forma parte también de los elementos inmateriales. La cinta azul de la popularidad, el premio al mejor empresario, un trofeo, una competencia deportiva ganada en nombre del fondo de comercio o del negocio. El emblema. El emblema es otro elemento inmaterial. Por lo general va unido al nombre. Es el conjunto de rasgos, signos, colores y diseño que tiene el nombre. Por ejemplo, lo vemos aquí en Walmart o en Jumbo, ¿no es cierto? O dentro de las marcas, ustedes ven que hay una serie de colores, una combinación de letras, de signos, unos símbolos. Esto identifica lo que se llama el emblema. Y por último, en cuanto a su importancia, lo gravita, lo tenemos al valor llave. El valor llave que está compuesto por diferentes rubros: clientela, derecho al local y habilitación del negocio. El valor llave, como lo llamamos y lo vemos en la contabilidad, es un elemento intangible, es un elemento que está compuesto
por un dato real y una proyección. Es lo que los italianos llaman el aviamiento. ¿Y qué es esto del dato real y la proyección? El dato real en un valor llave lo tenemos por la clientela, es decir, el volumen de facturación. Nosotros nos presentamos ante un kiosco, ante un súper, ante una ferretería, ante cualquier negocio, una distribuidora, y preguntamos, oiga, ¿usted cuánto factura al mes? ¿O cuánto factura diariamente? Bueno, entonces ahí podemos tener un cálculo contable, un índice de lo que sería el valor real, la facturación. Y después viene la proyección. La proyección es una línea a futuro. ¿Cuánto puedo llegar a facturar si se levanta la pandemia, si tengo más empleados, si me pavimentan la cuadra, si contrato un equipo de asesores de imagen o de marketing? Esto, lo que yo puedo llegar a facturar, está compuesto en el valor llave, la proyección. ¿Cuánto es lo que yo puedo dar? Y esto es lo que vamos a contabilizar nosotros cuando estudiemos la asignatura pertinente. Lo mismo nosotros tenemos el otro elemento del valor llave, es el derecho al local, que a veces lo estudiamos separadamente. Atención, el inmueble no es el elemento del fondo de comercio, porque por lo general los inmuebles en su momento históricamente no eran actos de comercio. Entonces los inmuebles están excluidos. Lo que hablamos es el derecho a ocupar el local, que no es lo mismo. Yo puedo ser propietario de esta notebook o directamente puedo no ser el propietario de este equipo de computadora, pero tengo derecho a usarlo, sea porque me lo prestaron, sea porque alquilé el uso y demás. Y por último, tengo la habilitación municipal. Esa famosa habilitación para el negocio también forma parte de los elementos inmateriales y del fondo de comercio porque atañe a su integridad y tiene su valor. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué vemos todo esto? ¿Cuál es la importancia de ver el fondo de comercio? Es múltiple. Primero porque es un elemento de la empresa, es el elemento estático, es el conjunto de heterogéneo de bienes. En segundo lugar, porque los elementos nos van a llevar al otro tema de nuestro encuentro de hoy, a la transferencia del fondo de comercio. Y en tercer lugar, porque a través del estudio de los elementos nosotros vamos a tener una aproximación clara del valor de la empresa. Es uno de los modos de ponerle un precio a la empresa en movimiento. Una de las formas de ponerle el precio es a través del fondo de comercio. Otro será a través del cash flow, otro será a través de la capacidad financiera, etcétera, etcétera. No es objeto hoy de nuestro encuentro de derecho privado o de derecho comercial. Esto viene a ser un repaso de clases anteriores acerca de los elementos del fondo de comercio, tanto los materiales como los inmateriales, están tratados en el artículo primero de la ley 11.867. Hasta aquí nuestra primera parte de la clase, elementos del fondo de comercio. Vamos a ingresar ahora a la segunda y última parte de nuestro encuentro de hoy, que es la transferencia del fondo de comercio. Y aquí vamos a hacer algunas aclaraciones previas. Como repasamos, esta fue la pantalla inicial donde nos habíamos propuesto ver entonces los elementos basados en la ley y la transferencia. Ustedes verán ahí la foto que alude a la transferencia. Pero la transferencia, cuando hablamos del fondo de comercio, también se llama cesión del fondo de comercio. La ley menciona la palabra transferencia. Repasando conceptos que vimos en clases anteriores, transferencia no solo implica una venta, no solo implica la actividad a título oneroso. Te doy un fondo de comercio y me das dinero. No. La transferencia también implica la cesión gratuita. ¿Cómo gratuita? La donación, por ejemplo. Te doy el fondo de comercio y a cambio formalmente no recibo precio erogable.
y ya vamos a aclarar por qué lo de precio erogable. No recibo una erogación visible a cambio de el fondo de comercio. Y también puede ser la transferencia a título de cesión de uso y goce. Me puedes alquilar el fondo de comercio. Para estos tres procedimientos, sea que se trate de una venta, de una donación o de un alquiler, por decirlo de alguna manera, tenemos que seguir el procedimiento. Procedimiento. Atención. Hablamos de procedimiento porque el procedimiento involucra, como lo vamos a ver al final, un conjunto de etapas. No es un solo acto, es un conjunto de etapas que hablan del procedimiento. Por eso nosotros en la última proyección, que ustedes la están viendo en pantalla, lo simbolizamos con una serie de vectores, un punto de origen y un punto de destino, y en el medio una serie de etapas. Eso es un procedimiento, un conjunto de etapas, y esa es la transferencia al Fondo de Comercio. Por eso está regulado en una ley especial. Si nosotros vulgarmente tendríamos que definir el contrato de transferencia de fondo de comercio, sería muy fácil decirlo, porque diríamos, el contrato de transferencia de fondo de comercio es una venta, bueno, puede estar bien, es un alquiler o es una donación. Pero en este caso es un contrato sui generis, porque tiene los elementos que acabamos de ver, venta, donación y alquiler, pero se lo hace a través de un procedimiento. ¿Y por qué un procedimiento? ¿Por qué un conjunto de etapas? ¿Por qué tenemos que cumplir un conjunto de etapas? Porque como lo muestra el gráfico, en la transferencia del fondo de comercio no solo están involucradas los intereses de las partes. ¿A qué llamamos partes en el contrato de transferencia? A alguien que va a ceder o transferir o vender o alquilar o donar. Ese es el dueño del fondo de comercio. Es el transmitente, el que transfiere, el cedente. Y después está la otra parte, el adquirente o cesionario, es el que compra, el que alquila, el que recibe la donación. Estas son las partes de un contrato. Como nos estamos anticipando lo que es un contrato, sabrán ustedes que generalmente en un contrato hay dos partes. Dos partes con nombres distintos, con obligaciones distintas. Bueno, aquí también no es la excepción. En el contrato de transferencia del fondo de comercio hay dos partes. Una parte que te cede el fondo y otra parte que adquiere el fondo. Cedente y adquirente. Pero no son los únicos sujetos involucrados en el fondo de comercio. Hay otros sujetos involucrados. Hay otros intereses que la ley 11.867 procura proteger o amparar. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos en la primera pantalla el ejemplo de un súper. Imagínense este supermercado en movimiento que se ponga a la venta o a una donación o a un alquiler. Miren ustedes qué complejo sería, porque es un súper en movimiento, donde asisten los clientes, donde a diario lo visitan proveedores de lácteos, de carnes, de legumbres, de fiambres, y esos proveedores le dan crédito porque saben que mañana o pasado van a volver a cobrar y a repartir y a reponer la mercadería. Hay repositores, hay personal de limpieza, están los acreedores, los proveedores, está el Estado también pendiente de lo que este supermercado va a brindar a la comunidad, más hoy en estas épocas donde necesitamos de un fondo de comercio en funcionamiento. Con todos estos elementos se nos hace complejo imaginarnos que la transferencia del fondo de comercio se haría de la noche a la mañana. Mira, aquí tiene la llave del súper, me voy, pagame tantos millones y se acabó. No es así, porque mañana va a venir el proveedor o el acreedor y no va a encontrar el dueño, y el nuevo dueño también tiene derecho a comenzar en cero su actividad
con acreedores y proveedores nuevos. Entonces, la ley quiere amparar primero los intereses de las partes, pero también quiere amparar los intereses de los acreedores y proveedores del cedente. Lo ven aquí ustedes en la parte inferior. También quiere proteger a los trabajadores que mantengan su fuente de trabajo. Ustedes van a ver en derecho laboral que aunque el fondo de comercio se ceda o se transmita, los trabajadores se transfieren junto con el fondo de comercio, porque ese es su puesto de trabajo. Y si se los despide, se los debe indemnizar. Esto no va a ser objeto de nuestra materia, lo van a ver en derecho laboral. También van a ver que el interés que se procura amparar son los de los acreedores del adquirente, porque yo como nuevo dueño tengo derecho a incorporar, ¿no es cierto?, nuevos acreedores a este rubro. Y al Estado también le interesa. ¿Cómo hace la ley para compatibilizar todos estos intereses de estas personas? La ley sugiere, propone un procedimiento para la transferencia del fondo de comercio. ¿Por qué decimos sugiere y propone? ¿No es obligatorio? No. Usted esta noche, si quiere, pruebe con este supermercado que le mostraba al principio. Si quiere venderlo, si usted es dueño de este Walmart, póngale diarios y trate de venderlo. Puede hacerlo. Sí, pero mañana los trabajadores, el Estado, los acreedores y proveedores del cedente le van a reclamar tanto al cedente como al adquirente. Es decir, la ley propone y al final dice, señores, si no se sigue esta línea de procedimiento, si no seguimos la línea procedimental, vamos a tener entonces un problema, porque tanto el que vendió o cedió el fondo de comercio como el que adquirió van a ser responsables con su patrimonio por todas las deudas anteriores a la transferencia del fondo de comercio. Con la FIP, con la previsional, con el ANSES, con todos los acreedores, va a ser responsable tanto el nuevo dueño del súper como el dueño anterior. Muy bien, entonces ahora vamos al procedimiento de transferencia del fondo de comercio. Vamos a explicar las etapas para esta transferencia. ¿Para qué? Para que todos estemos satisfechos y tranquilos, para satisfacer el interés del adquirente, del cedente, de los respectivos acreedores y proveedores, de los trabajadores y del Estado. ¿Qué tiene que hacer usted como contador para aconsejar o sugerir la venta o transferencia del fondo de comercio? ¿Qué le va a aconsejar? Lo primero que ustedes van a ver en la primera flecha número 1 del vector, en la primera etapa del procedimiento, es que las partes cedente y adquirente tienen que redactar lo que llamamos en derecho un boleto de venta, un instrumento donde van a describir las condiciones de la venta. Cuando hablamos de condiciones de la venta, si usted va a vender un conjunto heterogéneo de bienes, lo que se hace cuando se vende un conjunto de bienes en contabilidad es un inventario, un detalle descriptivo y valorado. Ese es el inventario, donde yo voy a poner uno por uno los elementos que voy a transferir con su respectivo valor. Y a la par de las condiciones de venta, porque yo voy a poner, le vendo a usted fulanito de tal este fondo de comercio a este precio, con este detalle o inventario descriptivo y valorado, tengo que acompañar un segundo anexo, que es la nómina de los acreedores, donde yo le voy a explicar a usted, señor adquirente, los acreedores, los proveedores de distinta naturaleza que he tenido hasta el momento de la transferencia. ¿Para qué? Para que a través de este proceso podamos desinteresarlos, es decir, pagarles a los acreedores o bien garantizarles de que en el futuro se les va a pagar. Porque, como ustedes bien sabrán, hay acreedores o proveedores que tienen deuda líquida y exigible, es decir, crédito vencido, y hay otros que no.
porque a lo mejor yo he comprado a plazo y a lo mejor a mí se me vence el pago dentro de un tiempo. Consecuentemente, entonces, la primera etapa consiste en que el cedente, el que va a vender el fondo de comercio, el dueño del fondo de comercio, le transmite una serie de documentación al adquirente, al que va a comprar, al que va a alquilar o al que va a recibir en donación. Un boleto de venta, un inventario de los bienes y una nómina de los acreedores. Una vez que ese paso esté cumplido, vamos al segundo paso que ustedes los van a ver con el número 2 en esta flecha y con el color verde. Publicación de avisos. Aquí nos vamos a detener. No es un aviso comercial. Nosotros con esta publicación vamos a llamar a los acreedores, a los proveedores y a todos los que les interese este fondo de comercio. Los avisos a los que nos referimos son los que jurídicamente nosotros llamamos edictos, es decir, avisos legales. Y como todo aviso legal, tiene que estar publicado principalmente en el boletín oficial. Cuando ustedes estudiaron constitucional y el proceso de formación de las leyes, también en Derecho Privado 1, vieron que hay un diario de publicaciones legales. Por lo general hoy podemos acceder por internet. Cada provincia tiene su diario de publicaciones legales, que se llama boletín oficial, y la nación también tiene su boletín oficial. Ahí se publican principalmente las leyes en su condición sine qua non para su promulgación, condición inexcusable quiere decir. Luego también se publican los decretos, luego se publican los avisos judiciales, se publican las resoluciones ministeriales, se publican los edictos de remate y obviamente se publican las transferencias de fondo de comercio. ¿Y en qué boletín oficial tengo que publicar? Principalmente en el lugar donde está radicado el fondo de comercio. Y si tiene sucursales, tendré que publicar en cada uno de los boletines oficiales de las provincias o de los lugares donde tenga sucursales o filiales. Cuando hablamos de boletín oficial, también nos referimos a una publicación en un diario, en nuestro caso en el Liberal o en el Nuevo Diario, por ejemplo. No, la ley no lo dice. Simplemente habla de avisos en el diario de publicaciones legales. Correcto. ¿Y durante cuánto tiempo vamos a sacar esos avisos? Durante 5 días. Lo dice la ley y lo dice la filmina que ustedes están viendo. 5 días en el boletín oficial del lugar del establecimiento. ¿Y 5 días qué? 5 días corridos, 5 días hábiles. Bueno, la ley habla siempre en todos estos plazos de días corridos, pero tenemos que tener en cuenta que el boletín oficial en días inhábiles no publica. En consecuencia, hablamos de días hábiles administrativos que va a publicar el boletín oficial. Y en este aviso que va a salir durante 5 días, o mejor decirlo, 5 veces, ¿qué tenemos que publicar? Tenemos que publicar los datos del fondo de comercio, principalmente el nombre, dónde está ubicado, quién es el cedente, a quién se lo va a transferir y principalmente lo que tenemos que consignar en esa publicación es un domicilio. ¿Un domicilio para qué? Un domicilio para que los acreedores puedan concurrir para que abramos la tercera etapa que se llama oposición de acreedores. ¿Y ese domicilio de quién es? Bueno, ese domicilio puede ser del mismo establecimiento, pero generalmente no se hace en el domicilio del establecimiento porque sigue funcionando el negocio generalmente. Usted lo que está transfiriendo, les recuerdo, es un fondo de comercio en marcha, una empresa que tiene entre sus elementos el elemento objetivo. Y lo que usted transfiere son bienes en bloque, como lo hablamos y lo repasamos, una universalidad de hecho, un conjunto de elementos. No vende la balanza por un lado, las góndolas por el otro, las mercaderías por el otro. En ese aviso, entonces, se constituye un domicilio, que puede ser el del negocio,
poco frecuente, o el del estudio del contador del negocio, o el del estudio del abogado, un estudio jurídico, o se contrata como la ley prevé, que podemos contratar un escribano que realice todo este procedimiento, entonces el domicilio será el de la escribanía o estudio notarial, o podemos contratar también un martillero. Recordemos que el martillero de aquella nuestra primera clase es un auxiliar de la actividad económica y como tal, ¿no es cierto?, es aquella persona que se va a encargar de una subasta pública, pero también, entre otras funciones, el martillero puede realizar una transferencia de fondo de comercio y su domicilio puede estar consignado en la publicación de avisos. Les recuerdo que si no cumplimos todos estos pasos, tanto el cedente del fondo como el adquirente, como el escribano, como el abogado, como el contador o el martillero, van a ser todos solidariamente responsables hacia los acreedores y proveedores. Por esto es el interés que la ley trata de proteger. Cumplida la publicación de avisos, los 5 días, o mejor decir, las 5 veces, se abre una nueva etapa, que aquí está marcada la flecha del medio, el vector del medio de color violeta, y dice el número 3, oposición de acreedores. Esta etapa va a durar 10 días corridos, porque la ley habla de 10 corridos, y se va a desarrollar en ese domicilio que nosotros habíamos constituido en la publicación de avisos. Oposición de acreedores. Vamos a detener un poco. La palabra oposición significa poner un obstáculo, ponerme en el medio de, impedir que, pero en este caso no vamos a tomar ninguno de esos significados textuales, porque los acreedores, hablamos acreedores del cedente, acreedores del vendedor, acreedores del dueño del supermercado que hoy transfiere. En este caso, los acreedores, les decía, no van a frenar este procedimiento de transferencia. No frenen. Al oponerse, no paran nada. Este procedimiento va a seguir. ¿Y qué es lo que hacen en esta etapa de 10 días? Miren, los acreedores van a realizar al menos 3 actividades en estos 10 días. La primera actividad va a ser presentarse en ese domicilio, pero no presentarse en persona, sino concurrir con una nota informal. No hace falta el patrocinio letrado, una nota incluso que puede ser escrita a mano, manualmente, y piden verificación de sus créditos. Podrán sacar fotocopia o referenciar los documentos comerciales que tienen para cobrar su crédito. Por ejemplo, yo puedo ser proveedor de la carne y voy a traer un remito, un cheque, una factura, para verificar que soy verdaderamente acreedor en ese domicilio dentro de ese plazo de los 10 días que lleva esta tercera etapa de oposición. Es lo primero que se hace. ¿Ante quién verifico mi crédito? Ante el abogado, el contador, el martillero o el escribano que se haya contratado al efecto. El segundo paso dentro de la oposición de acreedores, además de verificar el crédito, es pedir que se me pague. Señores, yo fui proveedor o acreedor del cedente. El cedente está por vender el fondo de comercio a un precio X y el adquirente va a recibir ese dinero. El adquirente va a entregar ese dinero al cedente. Ergo, el cedente es mi deudor, quiero retener el precio de mi crédito del cedente. Entonces, la segunda pretensión del acreedor es pretender la retención, el cobro de su acreencia, el cobro de su crédito. Correcto, hasta aquí vamos bien. Y aquí hacemos un paréntesis. ¿Y qué hacemos entonces si la transferencia del fondo de comercio es gratuita? Como siempre citamos como ejemplo la empresa Parmalat.
en Italia, empresa mundialmente conocida, una multinacional en lácteos, en su momento se ha transferido por €1. ¿Y qué le voy a retener de ahí a mis acreedores? Para esto aparece la primera presunción que hemos estudiado en clases anteriores y que ustedes han completado en las guías. La primera presunción de la ley. La ley presume un precio mínimo o sostén de la transferencia del Fondo de Comercio. La ley presume que todas las transferencias del Fondo de Comercio son onerosas. Parte de ese supuesto. Todas las transferencias se hacen por un precio y el precio no va a ser menor a la totalidad de los pasivos. Esto a efectos de que los acreedores del cedente puedan cobrar todas sus acreencias. Entonces es la primera presunción de la ley. Volvemos a la etapa de oposición de acreedores. El acreedor verifica su crédito, comprueba, demuestra ser acreedor, demuestra los títulos o documentos comerciales que tiene para su acreencia. En segundo lugar, después de demostrar su acreencia, pide cobrar, pide que se le retenga el importe de sus créditos, le pide a ambas partes, y si su crédito no ha vencido, pide una tercera cuestión, garantías para que en el futuro se satisfaga y se cumpla su crédito. Vulgarmente, si usted sería acreedor o proveedor de un supermercado y ve que ese supermercado se está vendiendo, lo primero que dice, momentito, de la venta que se está haciendo, se dice, primero soy acreedor, de la venta que se está haciendo, paren, me tienen que dar a mí una parte, y si no me dan porque mi crédito no ha vencido, es probable que le diga, mire señor, hoy su crédito no ha vencido, va a vencer dentro de 6 meses, pues bien, deme una garantía de que me van a pagar, porque yo he confiado en el Walmart, pero mañana yo no sé cómo se atenderá este súper, si le irá bien o mal, y yo quiero asegurarme de que voy a cobrar. Entonces, estos son los 3 pasos que se da dentro de la oposición de acreedores. Como ustedes pueden ver en la proyección que les he preparado, la oposición de acreedores dura 10 días, los acreedores peticionan verificar sus créditos, cobrar o ser garantizados, y no frena el proceso. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los acreedores que no se presentan? Porque tienen solo 10 días. Y a lo mejor yo tengo un acreedor en San Juan, en La Rioja, en Buenos Aires, y no se enteró de esto porque no solemos leer los boletines oficiales, y menos de otras provincias que no son las nuestras. Si el acreedor no se enteró, no pierde su crédito, pero solamente después podrá cobrarle al cedente, porque se cumplió toda esta etapa, es decir, podrá cobrarle al dueño anterior, al dueño que hoy ya no es dueño, por la transferencia. Esto va a pasar con los acreedores remisos, con los acreedores lentos, con aquel acreedor que no fue diligente en presentarse, mientras que el acreedor diligente tiene toda esta serie de etapas. A ambas partes le va a pedir que le paguen, a ambas partes le pide garantía y obviamente podrá después obtener otra garantía. Vamos a la cuarta etapa, que está titulada en una flecha celeste, número 4, depósito embargo. Esta es la etapa más larga, tiene 20 días. Después de concluidos los 10 días de la oposición de acreedores, el acreedor o proveedor que no hubiese estado satisfecho, es decir, aquel acreedor que no recibió el cobro o que no se le dio una garantía, puede acudir a la justicia para obtener una garantía forzosa, un pedido de embargo. Pero en esta etapa también se aprovecha para que se le deposite el importe, para darle las garantías. En estos 20 días se le va a depositar o retener el importe, se le van a dar garantías voluntarias, o bien el acreedor podrá, si no obtiene esto, concurrir a la justicia. Recordemos, anticipándonos a la unidad de las garantías, que vamos a estudiar 2 tipos de garantías. Garantías voluntarias, que generalmente se otorgan a través de contratos, y garantías forzosas o judiciales, que se otorgan a través de una sentencia de juez y que se llaman embargos. El embargo
que usted va a ver la palabra ahí, es una garantía forzosa, otorgada por juez, cuando la parte me niega a garantizarme una obligación futura. De hecho, hacemos un paréntesis y nuestra materia es una materia para estudiar conectores, palabras técnicas. Como es una materia específica dentro de su carrera, es una materia jurídica, no se estudia de memoria, se estudia razonándola, entendiéndola, pero sí se memorizan palabras, palabras con su significado, porque nuestro lenguaje tiene esas dos trampas, la ambigüedad, cuyos términos tienen dos o más significados, y también la vaguedad, hay palabras que no tienen significados. Llegamos así a la quinta y última etapa. Después de que se ha dado el boleto de venta, inventario y nómina de acreedores, después de que hemos cumplido la publicación de avisos en el boletín oficial durante 5 días, después de que hemos abierto una etapa de oposición de acreedores de 10 días, después de que hemos transitado la etapa de depósito y embargo durante 20 días, culmina con la inscripción. ¿Inscripción de qué y a dónde? Inscripción de aquel boleto de venta entre el cedente y el adquirente. Inscripción del contrato de transferencia de fondo de comercio, sea gratuito, oneroso, sea un alquiler. Hay que inscribirlo. ¿Y a dónde tengo que inscribirlo? Tengo que inscribirlo en una oficina pública que la vamos a estudiar en la próxima clase, pero que la vamos aproximando y que se llama registro público. Antes, con la vigencia del Código de Comercio anterior a la unificación, se llamaba Registro Público de Comercio. Y se inscriben todos estos actos de naturaleza comercial o de naturaleza económica. ¿Y para qué vamos a inscribir el contrato en este registro? Porque todos los actos, contratos, documentos, sociedades, que se inscriban en el registro público se reputan válidos y conocidos por todos. Es decir, que la ley presume, a esto significa reputar, tener, presumir como conocidos por todos a aquellos actos que se le ha dado publicidad. No me confunda la publicidad de una inscripción con la publicación de avisos en el boletín oficial. Aquello, lo de la segunda etapa, es publicación de avisos. Esto, lo de la quinta etapa, es publicidad. Publicidad e inscripción en el registro público. ¿Cuál registro público? ¿Hay un registro público nacional? No. Son facultades no delegadas a la nación. Cada una de las provincias va a organizar su registro público. Profesor, y en la práctica, ¿cómo hacemos esto? La publicación de avisos, ¿dónde lo hacemos? Bueno, hoy el boletín oficial está en la calle San Martín, entre Garibaldi y Entre Ríos. En la práctica podemos ir y la inscripción la hacemos en el registro público, que depende de los tribunales ordinarios de nuestra provincia, y lo va a encontrar usted en el edificio de tribunales, sito en calle Irigoyen, entre Alvear y Chacabuco, en el primer piso. Entonces, hemos completado con esto nuestra visión del procedimiento de transferencia del Fondo de Comercio, que inició con el inventario del boleto de venta y que termina con la inscripción del contrato en el Registro Público de Comercio, y es a partir de aquí que se hace oponible y válido para todos, para todo el mundo, desde la inscripción. Y si no llego a observar este procedimiento de transferencia, se activa la segunda presunción de la ley. Segunda presunción de la ley, ¿cuál es? La solidaridad. La ley presume que todos los sujetos, cedente, adquirente, escribano, contador, abogado, notario o escribano y martillero que participen en esto, con su patrimonio van a responder a acreedores y proveedores del cedente o del dueño del supermercado. Con esto damos por finalizado entonces el tema correspondiente a la unidad 1 de nuestro programa del Fondo de Comercio y de su transferencia. Los invito a las próximas clases de las obligaciones de los sujetos de la actividad económica y puntualmente sobre el registro. Que tengan ustedes muy buena jornada. Hasta entonces y gracias.